Saludos a todos, aquí estoy una vez más compartiéndoles un contenido de mucho interés para todos ustedes. En este caso se trata de un fragmento de entrevista en la que el exorcista Gabriele Amor profundiza en el tema de la acción insidiosa de Satanás en estos últimos tiempos y el papel trascendental de la Virgen María en Medjugorje a través de su extraordinaria labor de corredención caracterizada por mensajes, enseñanzas y exhortaciones a toda la humanidad. Para los que no conozcan aún quién es el Padre Amor y el porqué de su relevancia en este contexto de revelación mariana, les sugiero ver el video que subí la semana pasada titulado Los secretos de Medjugorje y Fátima explicados por el Padre Amor. En este video hago una introducción muy completa sobre quién fue este prolífico exorcista y su labor descollante para enriquecer la poca bibliografía existente hasta el siglo XX en materia de demonología y exorcística. A continuación, a medida que vaya traduciéndoles las palabras del Padre Amor en la siguiente entrevista, cuando hayan términos o conceptos técnicos muy específicos que a lo mejor no todo el mundo conoce con respecto a los fenómenos preternaturales, iré añadiendo pequeñas explicaciones y anécdotas para que todos puedan entender el trasfondo de cada una de las aportaciones de este exorcista. La intención de mi canal y los contenidos que publico siempre ha sido instruir de manera objetiva, tanto a propios como a extraños, en estos temas del ámbito espiritual. Por eso, siempre me tomo el trabajo de complementar cualquier aspecto que a mi modo de ver requiera ser explicitado. El demonio todavía existe, siempre ha existido. Altro che a chi ha il dubbio che Satana esiste o no, dico guarda che tu sei nelle saccocce di Satana. Y aquellos que duden de la existencia del demonio, déjenme decirles que el demonio los tiene en su bolsillo. Cristo dice chiaramente o si è con lui, con Jesucristo, o si è con Satana. Jesús dice muy claramente, o estamos con él, con Jesucristo, o estamos con Satanás. Non esistono altre vie. No hay otra alternativa. Il più grande successo di Satana è quello che vediamo tutti, essere riusciti a costruire un mondo culturale senza Dio. El gran éxito, la gran meta de Satanás es poder construir un mundo culturalmente sin Dios. E la Madonna Medjugorje è venuta appositamente per riportare il mondo a Dio. Y la Virgen María en Medjugorje ha venido explícitamente para devolvernos a nosotros como humanidad a Dios. Satana fa apparire il male come una conquista. Satanás hace o nos hace parecer el mal, el pecado, como una conquista. Come un progresso. Como un progreso. Con respecto a esto les complemento, el Padre Amor muchas veces ha profundizado en otras entrevistas que la ideología utilitarista de, por ejemplo, el flagelo del aborto tiene un trasfondo realmente satánico. Básicamente se disfraza de progresismo, es decir, somos progresistas en la medida en que podemos controlar la natalidad, pero se nos olvida que más que controlar natalidad y que tiene implicaciones demográficas, realmente estamos asesinando inocentes. A eso se refiere el Padre Amor como una forma en la que el demonio hace pasar el mal o el pecado como si fuera un bien en términos utilitarios o progresistas. Come un bene, e non c'è dubbio che oggi Medjugorje è il posto al mondo dove si confessa di più. No hay ningún tipo de duda de que Medjugorje es hoy en día el lugar en el mundo en el que más ocurren confesiones. Dove avvengono più conversioni. Y donde ocurren más conversiones. I piani di Satana sono, primo, la guerra atomica. Los planes de Satanás son, en primer lugar, la guerra nuclear. Che distruggerebbe l'universo con i mezzi che ci sono oggi. Que destruiría el planeta completo con todos los medios que tenemos a disposición hoy. Secondo, di allontanare il mondo da Dio. Y segunda intención de Satanás es alejar al mundo de Dios. Farlo cadere nel peccato. Para hacerlo caer en el pecado. E portarlo all'inferno. Y llevárselo al infierno. Questa è l'attività normale di Satana che tocca tutti gli uomini. Esta es la acción ordinaria o la actividad normal de Satanás que nos compete a todos los hombres. Satana dice, fai tutto quello che vuoi. Gesù dice, no, vuoi salvarti, devi osservare i 10 comandamenti. Mientras que Satanás nos dice, haz lo que tú quieras. Jesús nos dice, si quieres salvarte,
respeta los 10 mandamientos. Altro che fai quello che vuoi. Tutta la predicazione di Gesù è orientata al paradiso. Miren que toda la predicación de Jesús está enfocada en llevarnos al paraíso, Farci vivere su questa terra llevarnos a vivir en esta tierra, orientati al cielo. entrar al cielo. E invece tutte le lezioni di Satana sono per far sì che l'uomo viva da egoista, pensi solo a se stesso, non pensi al prossimo. En cambio, todas las enseñanzas de Satanás lo que buscan es que el hombre cada vez se convierta en alguien mucho más egoísta, que piense solo en sí mismo y que no mire nunca al prójimo. E cerchi quelle che sono le passioni fondamentali Y también lo que busca Satanás es despertar esas pasiones fundamentales: dell'uomo, il successo, el éxito, i soldi, el dinero, i piaceri. los placeres. È solo con l'esorcismo che si riesce ad accertare se c'è o no una presenza malefica. Es solo a través del exorcismo que yo logro diagnosticar si hay o no hay en una persona una presencia maléfica. Perché durante l'esorcismo, se la persona va in trance, Porque si durante el exorcismo la persona entra en trance se la persona incomincia a parlare lingue che non conosce, se y la persona empieza a hablar lenguas que no conoce. Aquí les complemento un poco más. Este fenómeno se llama xenoglosia. La xenoglosia básicamente es uno de los síntomas más recurrentes de la posesión o presencia maléfica en una persona. La xenoglosia consiste en hablar, puede ser hablado a través de la boca o puede ser escrito. Hablar y conocer lenguas completamente desconocidas o ajenas a la persona que está poseída. Muy normalmente, y bueno, esto personalmente lo he visto, casos de xenoglosia en los cuales las personas muy jóvenes, incluso adolescentes, hablan y escriben perfectamente latín. Y es algo completamente improbable, incomprobable desde el punto de vista razonable, lógico. Una persona, una muchacha de 17 años que de repente empieza a escribir latín y lo que escribe no es cualquier cosa, sino que escribe reiteradamente la expresión haec es mea, que en latín significa ella es mía. Obviamente hay una clara incidencia de que el espíritu maligno que la posee está haciéndole saber a la persona que está orando por ella que esa persona le pertenece y que se aleje de ella. Eso es un caso de xenoglosia muy común. Bueno, en este caso me tocó verlo a mí, hoy se los comento como anécdota, pero a eso se refiere el Padre Amor con hablar y conocer lenguas extrañas. Es uno de los síntomas recurrentes de la posesión, se llama xenoglosia. la persona diventa furiosa. O por el otro lado, la persona se vuelve furiosa. Esta furia, en la cual entran algunas personas durante las sesiones de exorcismo, se debe a otro de los síntomas muy recurrentes de este tipo de manifestaciones. Y es la famosa aversión al sacro, como lo titula el Padre Amor, o la aversión a las cosas sagradas. Es una especie de repulsión a todos los objetos con carga bendita o espiritual. Los más comunes, pues yo he evidenciado casos con repulsión hacia la medalla de San Benito Abad, repulsión hacia la oración de San Miguel Arcángel, la oración obviamente al Ave María, especialmente si se hace en latín, la repulsión al agua bendita, al aceite de unción o a la sal exorcizada, y otros casos incluso mucho más dramáticos en los cuales también me he tocado presenciar, en los cuales si esa persona que está poseída pasa cerca de una iglesia o un lugar de santuario litúrgico, puede desmayarse al instante y entrar en lo que se conoce como reposo del espíritu, que obviamente es una especie de trance que nos habla de que empezó un proceso espiritual propio hacia la liberación. Che ci vogliono alle volte 4 persone o 6 persone a tenerla stretta. Por otro lado, también hay casos donde se necesita que hayan 4 o 6 personas para sostener a la persona poseída. Esto también es otro síntoma de la posesión satánica, se conoce como el sansonismo y es una fuerza preternatural. ¿Qué significa preternatural? Que no es natural ni sobrenatural. Las cosas sobrenaturales son las que vienen de Dios, son acción divina, de naturaleza angélica elevada o de Dios directamente. Las cosas naturales son las cosas que obviamente rigen nuestro plano físico, nuestro mundo material, eso es lo natural. Y lo preternatural son las cuestiones que tienen que ver con acción directa de los demonios. Entonces, en los casos de sansonismo, que también en alguna ocasión he presenciado, las personas tienen una fuerza descomunal, una fuerza que completamente no es humana. Incluso hay levantamientos de grandes pesos sin que haya activación muscular. Entonces, es un claro indicio de que lo que está actuando a través de esa persona no es su voluntad, sino es una fuerza, en este caso, demoníaca.
Uno si rende conto e poi finito l'esorcismo torna calma, serena, non ricorda niente. Y luego uno se da cuenta de cuando se acaba el exorcismo, estas personas de repente vuelven a la calma y no se acuerdan de nada, están serenas. Esto es muy propio de las personas realmente que tuvieron posesión o que manifestaron algún tipo de experiencia espiritual. Básicamente hay dos tipos de trance. Básicamente hay dos. El más recurrente es el trance profundo, donde la persona realmente entra en un éxtasis profundo y el demonio es el que se manifiesta a través de ella, y cuando la persona ya sale del trance no se acuerda absolutamente de nada de lo que sucedió. Ese sería, por así decirlo, el 95% de los casos, pero también me ha tocado ver y vivenciar en primera persona casos en los que la persona poseída entra en trance y se manifiesta el demonio, obviamente con toda su potencia, con la cenoblosis y todo, pero al mismo tiempo la persona en sí, que está dentro de su cuerpo, es como si su conciencia se proyectara y fuera consciente desde afuera de su cuerpo de lo que está pasándole a su cuerpo, de lo que está haciendo el exorcista, de lo que está diciendo el demonio a través de su boca, y cuando sale del trance recuerda perfectamente todo lo que ha pasado. Es una forma mucho más extraña de reposo en el espíritu, esta segunda que les cuento, pero también es real. Esta también la he vivenciado y esta es mucho más dramática para la persona poseída, pues recordar o que vengan a la cabeza recuerdos de todo lo que vio puede ser un poco más dramático. Allora lì c'è la presenza malefica. In certi casi gli esorcismi non sono efficaci. Con respecto a todo lo que le acabo de decir, si se cumplen todos esos requisitos, podemos hablar con toda certeza de que hay presencia maléfica. Por otro lado, hay casos en los que los exorcismos no son eficaces. Ci vuole solo fede, preghiera e digiuno. Sino que solamente se requiere de fe, oración y ayuno. Da parte della persona e da parte anche dei familiari, degli amici. De parte de la persona y de parte también de sus familiares y amigos. Esto que dice el Padre Amor es muy cierto, y es que realmente uno ve el exorcismo como una especie de fórmula mágica para liberar. Lo que se les olvida a las personas es que para que haya liberación tiene que haber primero sanación espiritual. Es decir, las personas deben sanar tantas heridas espirituales o grietas espirituales que fueron las que le permitieron al demonio entrar y anidar dentro de su alma, dentro de su cuerpo. Y una vez que se sanen estas cosas, se puede favorecer una liberación completamente automática, espontánea y sin necesidad de oraciones de imprecación externas por parte de exorcistas. Entonces, el Padre Amor hace alusión a eso ahora, diciendo que hay veces que no se necesita exorcismo, sino básicamente conversión, sanación, y cuando se refiere a que a veces las personas de la familia del poseído también tienen que hacer esto, es precisamente porque casi siempre Dios permite la posesión satánica, ojo, la permite, no la induce, la permite, porque quiere religar personas, no solamente a la persona poseída, sino a las personas que la circundan. Hay muchos casos de conversión de familias enteras gracias a que alguno de los miembros de esa familia estuvo poseído, y eso genera un vínculo mucho más fuerte con Dios. De hecho, ese religar es el que sustenta la palabra religión, que es volver a vincular. Di gruppi di preghiera, che ci siano altri che pregano perché questa persona sia liberata dal male malefico. Por eso hay casos en los que lo que se necesita únicamente es que hayan grupos de oración y personas terceras que estén orando para que la persona afectada sea liberada de esta presencia maléfica. Non è che il demonio oggi abbia più forza che nel passato, ha la stessa forza. Hoy en día pareciera que el demonio tiene mucho más fuerza que en el pasado. Pues no, eso no es así. Tiene la misma fuerza de siempre. Ma oggi gli si apre la porta. Lo que pasa es que hoy en día le hemos abierto mucho más la puerta. El Padre Amor se refiere con esto último, y esto lo he dicho en otras entrevistas, a esa gran apertura espiritual hacia todas estas nociones fundamentalistas del neopaganismo nueva era, todas estas prácticas exotéricas, todas estas prácticas que nos las han vendido como cuestiones energéticas, espirituales, el yoga, el mindfulness, la meditación trascendental. Creer un poquito en todos estos elementos se empieza a generar un sincretismo espiritual que termina abriéndole puertas a que anide ciertos espíritus o deidades demoníacas. Entonces, a eso es que el Padre Amor hace referencia cuando habla de que el demonio no es que hoy en día tenga más fuerza ni más influencia, sino que hoy en día el mundo, en su alejamiento sistemático a Dios, le ha abierto mucho más las puertas al acercarse más al ocultismo, al exoterismo y a todas estas prácticas nueva era.
Espero que este video haya sido de su agrado y les haya aportado nuevos conocimientos y certezas frente a la importancia y autenticidad de las apariciones de la Virgen María y su trascendencia para la humanidad en Medjugorje. Recordemos que el demonio es un ser espiritual concreto y real, no es ninguna metáfora vilipendiada del concepto del mal, ni mucho menos es un constructo cultural pasado de moda o algo medieval. Realmente el demonio es un ángel caído que junto con sus espíritus legionarios vaga por el mundo para la perdición de las almas. Alguna vez Juan Pablo II dijo que el demonio es dogma de fe, porque aparece bien caracterizado en la Biblia. Por lo tanto, quien no crea en el demonio, básicamente no cree en la palabra de Dios. Por otro lado, también el padre Loring, Jorge Loring, el padre español, afirmó una vez que si un cristiano no cree en la existencia del demonio, tiene dos opciones. Uno, decir que Jesús nos mintió, o dos, decir que Jesús se equivocó. Y ambas opciones en realidad son totalmente imposibles, pues Jesús no nos mentiría, ya que quiere nuestra redención. Y por otro lado, no se equivocaría, porque Jesús, no olvidemos que se trata de Dios. Más adelante a través de mi canal iré exponiéndoles más testimonios y anécdotas de estas manifestaciones preternaturales que en algunos casos personalmente me ha tocado vivenciar. Por el momento les recomiendo ver otro video que subí el año pasado y que también encuentran en mi canal, que se titula Gabriele Amor, posesión satánica, síntomas y fenómenos preternaturales, en el cual encontrarán más detalles y testimonios del Padre Amor hablando sobre el demonio. Gracias por haber visto este video, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que sean notificados cada vez que yo suba nuevo contenido. Muchas gracias.